Santo nos dé sabiduría. Amén. Tóquele de su corazón y declare que es tierra fértil. Que es tierra fértil para lo que Dios quiere traer para su vida el día de hoy, a través de la palabra y del Apocalipsis, donde se nos corre el velo y vemos cielos abiertos. Amén. Y podemos ver realmente que Dios quiere que nuestros corazones estén preparados, que nuestras mentes, nuestro espíritu estén al día, porque Él así espera y de nosotros, que seamos siervos fieles. Amén. Dice la palabra, y voy a retomar un poco de lo que ya cubrimos el domingo, pero solo a manera de lectura. Gracias, bendecida. Gracias, muchas gracias. Aquello puede que la vire. Dice claramente entonces, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que a ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, que dijimos que somos nosotros, que vamos a venir con Él en esta segunda venida, donde ya no va a ser espiritualmente, sino físicamente, y va a venir a la gran batalla del Armagedón. Dice claramente que esos ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos también blancos. Bendecido, pastor. Finalmente. Perdone, es que no puedo evitar verlo y alegrarme más de lo normal. Usted que me conoce sabe cuánto yo amo a mi papá. Al del cielo más, pero al de la tierra también. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí nos quedamos el domingo anterior. Si usted se ha perdido alguno de los estudios, vaya al Facebook o al YouTube y póngase al día, que es importante conocer a fondo la palabra. Así que continuamos en el capítulo 19, versículo 17. Dice claramente, y le anticipo, vimos lo que fue la cena de las bodas del Cordero, y aquí se nos va a presentar otra cena, que también se le llama la gran cena de Dios. Y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid. ¿Quiénes son los invitados de esta cena? Las aves del cielo. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes. Así que no estamos hablando de cualquier ave, estamos hablando de aves ¿de qué? De rapiña, de animales que se alimentan de carne. Dice, para que comáis carnes de reyes. ¿Quiénes van a morir en esa guerra? Reyes. Y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. Recuerde que la bestia es el anticristo, que es el que va a estar liderando estas confederaciones que ya se están formando. Dice, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, que es ¿quién? Cristo Jesús, y contra su ejército, que es ¿quién? Todos sus santos que ya habíamos resucitado en el rapto. ¿Cuántos están esperando ese gran momento? Así que la palabra nos deja saber en Apocalipsis que van a estar formándose unas confederaciones que van a luchar contra Israel, dirigidos por la bestia, dirigidos por el anticristo, y también estará en todo momento ahí el falso profeta. Y esa lucha va a ser en el plano
terrenal, en el plano natural. Y en ese momento se toparán con Jesús y con sus santos también. ¿En dónde? En el plano natural. Esto no va a ser en el cielo, esto va a ser ¿dónde? En la tierra. Actualmente esas confederaciones están ya formándose. Hemos visto que al oriente se están formando alianzas entre árabes, chinos, Singapur, Corea del Norte, Japón. Espero que ustedes estén viendo las noticias. Si usted se acongoja, pues trate de no verlas, pero es importante que estemos al tanto de lo que está sucediendo, en tanto a nivel mundial, en términos de la naturaleza, como a nivel político, como a nivel de lo que se está legislando. Yo no sé si usted está consciente que estas semanas se están trabajando legislaciones para prohibir parte de la Biblia en los Estados Unidos. No estoy hablando de China ni otros países, estoy hablando de los Estados Unidos. Así que, como bien dice un pastor muy apreciado y muy respetado, si usted tiene una Biblia de papel, atesórela. Porque lo que son las Biblias tecnológicas muy pronto dejarán de existir. Así que es importante que entendamos lo que está sucediendo. Ya al sur de Israel, Egipto y África están confabulando. En el occidente vemos a Europa, a Canadá, incluso a Estados Unidos. Hay que estar pendiente a lo que está pasando. Y en el norte tenemos a Rusia. Poco a poco esas confederaciones se están formando porque la palabra dice claramente que va a haber una guerra. ¿Va a haber una qué? Guerra. Y eso no lo digo yo, eso no lo establece, ¿cómo se llama el presidente? Se me fue de momento. Biden, por poco digo Bin Laden, ay señor. No lo establece Biden, no lo establece Trump, no lo establece ni siquiera los cristianos, lo establece Dios. Amén. Así que lo habíamos visto ya en la sexta copa, cómo se enviarían 3 espíritus a maneras de demonio para congregar, y lo vimos aquí. Vamos a repasarlo cuando vimos en la copa número 6, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Quién va a pelear contra Israel? No es solamente Irán, sino que contra Israel va a querer pelear ¿qué? Vivimos en tiempos donde el antisemitismo está creciendo más que nunca. Lea, vea lo que dicen las personas en las redes para que usted vea el odio rampante en contra de Israel. Dice claramente para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vimos que esto ya estaba profetizado en Joel. Mira, y lo vamos a mirar nuevamente. Dice en Joel 3, juntaos y venid, naciones todas ¿de dónde? Naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Ahorita vimos que dentro de las carnes que iban a comer las aves iban a estar los fuertes. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que dijimos que es otro nombre para el lugar del Armagedón. Porque allí, dice Dios, me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y mire, vuelve otra vez a insistir con el asunto de la hoz y de la cosecha. Echad la hoz porque la mies ya está madura. Venid, descended porque el lagar, ya habíamos hablado del lagar, está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. ¿Cómo le está llamando? Valle de la decisión, porque allí se decidirá finalmente todo. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Cuántos dicen amén?
Qué interesante es la palabra, no deja de sorprendernos. Mire, yo no sé si usted se había tomado el tiempo de analizar esto en algún momento de su vida como cristiano, pero la Biblia tiene tantos detalles que realmente amerita y requiere tiempo para estudiar, tiempo para entender. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a darle ese tiempo a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a sembrar ese tiempo en la palabra? Vuelvo a Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia, anticristo, fue luego de la batalla, de la guerra del Armagedón, que vinieron los cuervos y las aves de rapiña y se dieron tremendo festín. Nosotros en el cielo en la boda del Cordero y las aves de rapiña aquí en la tierra se dieron tremendo festín. Dice que el líder fue apresado. ¿Quién es ese? El anticristo, la bestia. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, no se vaya a caer, estos dos fueron lanzados vivos. ¿Cómo? ¿Cómo fueron lanzados? No estaban muertos. ¿Cómo fueron lanzados? Vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así que vemos que va a haber una guerra, ya lo habíamos establecido, que en esta ocasión Cristo sí tocaría tierra, vendría junto con sus santos o su ejército a luchar esta última batalla en contra de el anticristo, ¿verdad? Que es quien dirige esta batalla. Y vemos que va a tener la victoria. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Porque de Cristo es la victoria. Porque de Cristo es la victoria. Amén. Y vemos claramente que como resultado de eso será apresada la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, y serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y vivos, porque el lago de fuego es el castigo eterno para los rebeldes, para los que desafían a Dios, para los que desobedecen a Dios, para los que niegan a Dios, para los que niegan a Jesús, para los que niegan la existencia, para los que juegan con Jesús, para los que juegan con el Evangelio. Para todos ellos está destinado el lago de fuego y de azufre. No para nosotros, no para los santos, no para los que creen, no para los que obedecen, no para los que viven humillados delante de la poderosa mano de Dios y buscan y procuran el cumplimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Dígase, soy yo. Mire cómo lo dice Zacarías capítulo 12. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos. Todos los que se la, ¿qué? Mire la palabra que utiliza. Todos los que se la cargaren ¿serán qué? Bien que todas las naciones de la tierra, no solo las de alrededor, ahora no dice solo las de alrededor, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Va a pasar. El antisemitismo va a seguir. Los reyes de las naciones de la tierra están siendo convocados por espíritus demoníacos para convocar esta batalla en la que Dios tendrá la victoria, en la que Jesús tendrá la victoria, pero también veremos claramente cómo pasará esto. Dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu
de gracia y de oración. Estamos hablando de gente allí que está y van a presenciar la tercera guerra. Dice, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle del Megido, que es otro nombre más que ya habíamos establecido para el lugar geográfico del Armagedón. Y salimos de la guerra del Armagedón. ¿Cuántos dicen qué bueno? Qué bueno. Pero ciertamente hay que prestar atención a lo que está sucediendo, porque es importante que usted sepa que hay cosas que ya están check. En las cajitas esas donde uno marca cuando algo ya está, hay varias cosas que están aconteciendo. Amén. Y vamos a Apocalipsis capítulo 20 y entramos al reino milenial. Luego de la tercera guerra mundial en la que saldremos victoriosos con Cristo, todos viviremos aquí en la tierra por espacio de 1000 años. Todos los santos de Jesús, y vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 20 y otras porciones de la Biblia que nos dan una visión espectacular. Les digo, va a ser algo espectacular. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. No está hablando del pozo de azufre ni de fuego. Esos están allá, ¿quiénes? ¿Quiénes están allá 1000 años antes que Satanás? El anticristo y el falso profeta. Ahora nos está hablando del abismo. Recuerden que en el sello, perdón, en la trompeta número 6, el abismo es ¿qué? Abierto. Ahora vuelven a ¿qué? Pero esta vez con Satanás adentro. Y mire qué interesante, dice, y prendió al dragón. Y habíamos visto que el dragón es símbolo ¿de quién? De Satanás. Lo cogieron preso. ¿Cómo lo cogieron? Preso. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto tiempo? ¿De cuánto es la condena de Satanás? Usted sabe que en todo lugar donde se da una condena a una persona, tiene que cumplir esa condena. Una vez la cumpla, tiene que ser ¿qué? Liberado. Y mire lo que dice aquí. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al lago de fuego. ¿A dónde lo arrojó? Al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él. Los sellos habían sido abiertos, ahora estamos viendo sellos que se van ¿qué? Cerrando. Dice, ¿para qué? Y aquí está la clave del milenio. Para que no engañase más a las naciones. Así que lo primero que nos está diciendo el Apocalipsis es que durante esos 1000 años van a estar y vamos a estar viviendo aquí en la tierra libres de la influencia ¿de quién? Libres de la influencia de demonios, libres de la influencia del anticristo, de falsos profetas. Esto está espectacular. Imagínense cómo sería el mundo ahora mismo si no estuviera Satanás dando candela por ahí con todos sus demonios. Dice claramente, no habrá quien engañe más a las naciones, quien manipule más a las personas, a los reyes, ¿verdad? Que en este mundo están deseosos, anhelantes del poder. Y dice claramente, hasta que fuesen cumplidos 1000, no estamos hablando figurativamente ni simbólicamente, literalmente estamos hablando de la cantidad de 1000 años. Y después de esto debe ser desatado, porque después que alguien cumple con su condena, debe ser ¿qué? Liberada. Pero dice claramente que será por poco tiempo. Porque Dios, que conoce a Satanás, sabe que no se va a estar quieto y muy pronto va a volver a hacer de las suyas. Dice claramente, y vi tronos, dice Juan. Y vi tronos. ¿Qué vio? Tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de
juzgar. Y si dice que en los tronos se van a sentar los que recibieron facultad para juzgar, significa que no todos recibiremos facultad ¿para qué? Para juzgar. Si la palabra establece en la palabra, perdón, eso fue redundante. Si la palabra establece claramente que los santos seremos escogidos para juzgar. Si usted va a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3, Pablo le habla en esta carta a los corintios. Para los que no sepan, aunque yo creo que ya lo había dicho antes, los corintios usaban mucho de los tribunales para solucionar ¿qué? Problemas. Y él les dice, esto no debe ser así entre los cristianos. Debemos ser capaces de resolver las cosas terrenales con más facilidad, porque un día no serán cosas terrenales las que estaremos ¿qué? Juzgando. Mire, dice aquí, ¿o no sabéis que los santos, ¿dónde están los santos? ¿Dónde están los santos de esta casa? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar ¿a qué? ¿Y qué incluye el mundo? ¿A todo él? ¿Viste? Hoy estamos redundantes, qué maravilloso. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Qué es lo que estamos trabajando aquí con cosas muy qué? Usted vaya al tribunal, hay cosas grandes que se están manejando, pero cuando usted va al día a día del tribunal, lo más que se maneja no son casos de asesinato, sino casos de conflicto entre personas que estaban casadas y ya no lo están y no logran ponerse de acuerdo de dónde va a estar el hijo. No logran ponerse de acuerdo en cuál va a ser la manutención. Están llenos los tribunales de casos de problemas vecinales, por la verja, por el perro, por el pasto, por el buzón, por todo, por nada y por si acaso. Están llenos de problemas en el que la gente está siendo acosada, está siendo robada, está siendo manipulada por fraude, por esas cosas son las más que se ven en los tribunales. Y dice Dios que en comparación con lo que vamos a tener que juzgar los santos, todo eso son cosas que deberíamos poder lograr hacer sin necesidad de ir al tribunal. Se supone que dos personas que un día se amaron deben ser capaces de ponerse de acuerdo sobre dónde va a estar su hijo y en qué momento. Dos personas que se amaron y que son maduras y que definitivamente necesitan a Dios para poder hacerlo, puedan ponerse de acuerdo en las responsabilidades y cómo nos las vamos a compartir y cómo vamos a cumplir con las responsabilidades. Se supone que dos personas que mínimo vecinos, que al menos uno tenga a Cristo, seamos capaces de ponernos de acuerdo en cómo vamos a resolver los conflictos. ¿Sí o no? Se supone. Pero Dios nos está diciendo claramente que este es el lugar donde estamos aprendiendo. Con cosas que son ¿qué? Pequeñas. Por eso usted ve en Lucas 19, en la parábola de los talentos, que dice que el que logre ser fiel en lo poco, entonces se le va a poner ¿en qué? Así que estos puestos de los que van a estar nombrados para juzgar son esos que precisamente han sido fieles en lo que. Y que cuando Cristo venga con sus retribuciones van a ser puestos en lo que, en lo mucho. Y no solo van a juzgar a todo el mundo, dice que incluso van a juzgar a los ángeles. Mire, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y habla obviamente de los ángeles caídos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuántos están entendiendo lo que nos está diciendo la palabra? A lo mejor usted dice, yo no quiero ir para allá a juzgar, yo lo que quiero es estar en el ministerio de la alabanza y la adoración. Todo el tiempo adorando al Señor. Pero es importante que usted entienda que en el reino milenial nosotros vamos a tener funciones y tareas. Mire el que está en la iglesia, sí, vamos a trabajar. Siempre que Dios esté de por medio va a haber. ¿A cuántos no les gusta trabajar? Hay que trabajar, dígame. Así que volviendo a la palabra en Apocalipsis, dice
recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Está hablando de los mártires de los últimos tiempos. Luego de la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios, no vendieron a Dios en su corazón. Dice, y ellos vivieron y reinaron. Mire lo que dice aquí, vivieron y reinaron. Recuerde que aquí no está hablando de los que negaron a Cristo. Yo quiero que usted tenga esto bien en claro. Ya hemos estudiado en muchas ocasiones que si usted conociendo la verdad y usted conociendo el camino y conociendo la alternativa que es Cristo, hoy usted niega a Dios, usted no tendrá oportunidad luego. Cuando yo estoy hablando de estos mártires que luego se les va a dar corona para reinar, lo dice claramente, van a vivir, van a resucitar y van a reinar para el tiempo milenial. Esas personas es personas que no habían conocido, ¿qué? No habían conocido del Evangelio de Cristo, pero que ante la evidencia tan contundente y visible para todo el mundo de quién es Cristo y de lo que iba a suceder durante esos 7 años, se propusieron a sí mismos ser fieles hasta la muerte. Para nosotros que hemos conocido la palabra, que conocemos a Dios, que no se nos ha sido enseñado el Evangelio, el tiempo es ahora. Lo hemos visto en la palabra como cuando ya Cristo haya regresado en la primera llegada que no tocará tierra, que será la de rapto, se levantará a los santos, a los trigos. ¿Dónde están los trigos de aquí? Todo, a los trigos, ¿verdad que sí? Y de ahí en adelante todo el que en algún momento rechazó a Jesús, dice la palabra y lo habíamos visto, será engañado, será cubierto con un espíritu de engaño y no podrá ver más la verdad. ¿Lo recuerdan? Importante que ustedes vayan, si es posible, retomando estos estudios para que estén al día. Vamos a tomar agua aquí, que Damari me trajo agua. Los otros días estaba predicando y dije, mira, no tengo agua, Damari no está. Gloria a Dios, muchacha, no vayan más para el hospital. Aleluya, yo soy de las que no voy tengo que estar muriéndome. Dice claramente, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que vemos que cuando finalice la tribulación, van a resucitar los ¿qué? Los mártires. Para entrar con nosotros al milenio. ¿Está bien? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y cuando habla de los otros muertos, está hablando claramente, ¿verdad?, de los que murieron desde Abel hasta, dijimos claramente, hasta el día del Pentecostés. ¿Está bien? Perdón, cuando habla de los otros muertos aquí, habla de los que van a resucitar para el último juicio, a los que van a resucitar para el juicio ante el trono blanco. Dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así que esta primera resurrección va a ser de los mártires una vez estemos aquí en el reino milenial, la resurrección de los justos. Ahí van a resucitar todos los mártires, ahora sí, desde Abel hasta el último tiempo que hayan muerto por causa de la palabra de Cristo. Y recibirán en ese momento sus cuerpos glorificados. Ya nosotros vamos a llegar a ese milenio con cuerpos glorificados. Es bien importante que entendamos eso. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque vemos que los otros... Cuando dice aquí los otros muertos, va a ser una segunda resurrección, que va a ser la resurrección de los injustos, que va a ser al final de ese ¿qué? De ese milenio. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera, porque la segunda nadie la quiere, ¿verdad? La segunda muerte no tiene potestad
sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuántos están deseando ese tiempo? Yo estoy ya, mire, saboreándomelo. Vemos claramente que la palabra nos habla de la segunda muerte, y esa segunda muerte precisamente es la que es referente al lago de azufre para los impíos. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nosotros hemos tenido 2 nacimientos y tenemos una sola muerte. Tiene que tener esto bien claro. Nosotros los cristianos nacimos una vez naturalmente de su mamá y de su papá. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nacemos por segunda vez. Ahora en Cristo Jesús. Y morimos una vez, con excepción de los que van a estar vivos cuando sea el momento de ¿qué? Del rapto. Y esa muerte es la natural. Los cristianos no tenemos segunda muerte. Nosotros vamos a morir si es que todavía no ha llegado Cristo, luego vamos a ser resucitados en el rapto y nosotros vamos a nuestro proceso allá en el juicio de nosotros, pero con el Cordero, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Eso es importante. Los impíos dice claramente que tienen un solo nacimiento, cuando nacen naturalmente de su madre, de sus padres, y esto incluye a los impíos, a los cristianos y a los cristianos desconocidos. Los cristianos desconocidos son los que cuando vengan y digan, pero si yo hice esto, Jesús le va a decir, apartaos de mí, no los conozco. Y estas personas van a morir una vez, naturalmente, y luego del milenio van a morir una segunda vez, luego del juicio. A esto es que se refiere la palabra cuando dice la segunda muerte. Y ya ahí serían sentenciados al lago de azufre, al lago de fuego. ¿Estamos entendidos? ¿Se entiende claramente? Así que es bien importante que nosotros entendamos esto y cómo va a funcionar las cosas en el milenio. Entonces, fíjese qué interesante. Muchos de nosotros vamos a recibir la facultad de juzgar. Los fieles en lo poco serán puestos allá con puestos, ¿verdad? Vuelvo a la redundancia, ¿no? Serán establecidos allá con puestos de mayor responsabilidad. ¿Dónde están esos justos aquí en los fieles? Fieles en lo poco, fieles en lo poco. Diga conmigo, fieles en lo poco. Mira que está a su lado y diga, fieles en lo poco. Fieles en lo poco para que seamos puestos en lo mucho. Lo habíamos visto en Apocalipsis 2:26 que dice, al que venciere, no lo dice todavía, pero lo va a decir ahora. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y quiero que entremos ya en materia de lo que será este reino milenial. Es bien importante que usted y yo entendamos que no habrá un sistema de gobierno democrático. La democracia es un invento ¿de quién? Del hombre. Así que el gobierno va a ser completamente teocrático como debió haber sido desde el principio. Va a ser un reino basado completamente en la justicia y la paz ¿de quién? Y dice que habrán naciones, porque aquí está diciendo, habrá quien tenga autoridad sobre las. Quiere decir que a pesar de todo lo que va a suceder, habrán naciones que quedarán como vivas, lugares, terrenos, áreas geográficas que van a seguir ¿qué? Existiendo, por lo menos hasta el milenio. Recuerde que ya hemos visto que al final todo será quemado, pero todavía no hemos llegado a eso, estamos todavía en el ¿qué? En el milenio. Y dice, mire qué interesante, y la regirá con vara de hierro. Quiere decir que no se va a tolerar el mínimo gesto de rebelión durante el periodo milenial. Y usted dirá, pero ven acá, si los que vamos a entrar somos todos nosotros con cuerpos ya glorificados, los santos de Jesús, ¿a qué se refiere este asunto de que va a tener como quiera que usarse vara
en este asunto, cómo que va a haber rebelión. Y es importante que nosotros entendamos que también habrá en el milenio personas que van a entrar porque van a sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial y ellos van a entrar al milenio con cuerpos no glorificados. No me miren así. No me miren así, que me asustan. Lo dice Isaías 4 y vamos allá porque es importante que todo esté establecido. ¿Dónde? En la palabra. No es que Yelí lo quiere decir, no es que de dónde se sacó Yelí, no, no, vamos a la palabra. Dice Isaías 4, en aquel tiempo, refiriéndose a cuando finalice la guerra del Armagedón, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Vemos que Jesús renovará las cosas físicamente hablando y serán como hermosas para la gloria de Dios. Y usted sabe que Él es experto haciendo cosas hermosas. Y el futuro de la tierra será para grandeza y el fruto de la tierra será para grandeza y honra. Así que vamos a ver que la tierra va a seguir ¿qué? Produciendo. A los sobrevivientes de Israel, así que habrán ¿qué? Sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare, ¿el que qué? Quedaron allí, ¿verdad? En Sión, y el que fuere dejado, mire qué interesante. El que se queda no se queda por casualidad. Fue dejado. Fue dejado. El que fuere dejado en Jerusalén será llamado. ¿Cómo seremos llamados todos en el milenio? Entremos con cuerpos glorificados. O sean sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. A todo el que quede se le va a llamar ¿qué? Santo. Y mire, dice, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los, están hablando de los vivos, porque un viviente es el que está ¿qué? Vivo. Dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, mire, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego. ¿A qué le recuerda eso? ¿Se acuerda del pueblo de Israel en el desierto? Recuerde que todo el mundo, todo ese lugar geográfico va a haber sufrido una gran ¿qué? Devastación. Así que es muy probable, y esta parte la asumo yo, que el mundo actual como lo conocemos, llámese internet, llámese tecnología, no va a ser como usted lo conoce ahora. Sí será hermosa nuevamente, la tierra dará fruto, pero aquí nos dice claramente que tendremos necesidad de que Dios nos cubra de día con una ¿qué? Y que Dios nos alumbre de noche con una ¿qué? Y aquí lo dice, con resplandor de ¿qué? De fuego, que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y un dosel es como un toldo que cubre o que tapa espacios largos. Así que lo que nos estará dando, o techo, ¿verdad? La Biblia lo llama que será un dosel. Y dice, y habrá un abrigo. ¿Qué vamos a necesitar en el milenio? Abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión, que básicamente es un chubasco fuerte pero momentáneo, y contra el aguacero. Así que en el milenio seguimos con lluvia y con aguacero, con calor y con frío. ¿Nos estamos entendiendo? Mire lo que nos está diciendo la palabra, que espectacular, qué importante conocer lo que Dios nos está diciendo. Entonces, mire esto. Estas personas que entren a la tierra con cuerpos no glorificados también serán grandemente bendecidos. Dice Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán. Ahí no se refiere a los glorificados, a los de cuerpo glorificado, sino a los que están, a los sobrevivientes. Los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos. Entonces el cojo
como un siervo y cantará la lengua. Si quiere decir que los que estaban enfermos, ¿cómo quedan? Nosotros no, porque nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Mire lo que dice Isaías 65, lo puse en la versión, la traducción al lenguaje actual. Dice, no habrá niños que mueran al nacer. Gloria a Dios. No habrá niños que mueran al nacer, así que durante el milenio seguirán naciendo ¿qué? Niños. Ni ancianos que mueran antes. Morir a los 100 años será morir. Sí que se salvaron los que no tienen cuerpo glorificado como quiera. Sin enfermedad. Mire, mire qué interesante lo que nos está diciendo la palabra. No morirán los niños. Usted sabe la cantidad de niños que no llegan a nacer, o que mueren al nacer, o que nacen enfermos y mueren de cáncer, o de cualquier otra enfermedad. Gloria a Dios, porque cuando llegue ese tiempo, todos los niños nacerán bien, vivirán bien, estarán sanos y vivirán por mucho tiempo. Mira, dice, morir a los 100 años será morir. Quiere decir que no solo tendrán largura de días, sino que la condición de su cuerpo se mantendrá como. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Pues mira, cuerpo glorificado, que lo vamos a tener nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que es bien importante que entendamos lo que nos dice la palabra y que vivamos de acuerdo a eso. Mire lo que dice Isaías 65. No edificarán para que otro habite. Presten atención. Ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus. Nadie trabajará para nadie. Escuche. Usted va a trabajar para su casa y para su familia. El plan de Dios nunca fue que usted trabajara para crear o para llevar hacia adelante los sueños de otra persona que tiene más liderazgo. El plan de Dios siempre fue que cada uno de nosotros fuéramos fructíferos, fuéramos bendecidos, y que cada uno de nosotros trabajara para comer de lo que trabaja y para ser bendecido de lo que hace. Mire lo que está diciendo. Hay gente que hoy día trabajan de 8 a 5 edificando para otra persona. ¿Ah? Yo trabajo de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Yo estoy edificando para el reino de Dios porque estoy haciendo la obra que Dios me ha llamado, pero físicamente yo estoy trabajando ¿para quién? Para el gobierno de Puerto Rico, específicamente el Departamento de Educación. Yo sé que estoy haciendo la voluntad de mi Padre, porque al final Dios ordena todas las cosas para que nos ayuden a bien. Dios usa todo lo que quizás no estaba en su plan para que se ponga en orden con su propósito y nos ayude a bien. Pero hemos hablado muchas veces aquí que el orden de Dios establecido en la palabra no era ese. Y miren lo que nos está diciendo, que el tiempo milenial, donde usted edifique es donde usted va a habitar. ¿Usted va a trabajar para quién? Para usted y para su familia. Dice, y lo que usted plante no se lo va a comer ¿quién? No se lo va a comer nadie. ¿Quién se lo va a comer? Así que también nos está diciendo que nadie se va a poner a robar. Lo que usted plante, ¿quién se lo va a comer? Mire lo que nos dice aquí. Dice, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros? Y a veces las disfruta otro. ¿No es correcto? Pues la palabra dice que en el milenio, de las obras de sus manos, ¿quién la va a disfrutar? Pues nosotros. Siempre ha sido la voluntad de Dios. Dice, no trabajarán en vano, pero trabajarán. No trabajarán en vano. Ni darán a luz para. Se acabó la maldición. Quiere decir que si no hay maldición al dar a luz, las mujeres ya no van a parir con dolor. Va a ser, mire, como Dios dijo que sería antes de que la tierra fuera ¿qué? Maldita, y que el hombre fuera ¿qué? Maldito. ¿Se acuerda que esa fue la maldición en el jardín del Edén? Con el dolor de tu frente te sustentará, convirtiendo el trabajo en una ¿qué? Maldición.
y con dolor parirás, convirtiendo el acto de parir en una ¿qué? Maldición. Eso en el milenio no va a estar. Se supone que ustedes estén contentos diciendo aleluya, gloria a Dios. O puede ser que es que como yo no van a parir más. Ok, puede ser también ese el asunto. Mire qué interesante, dice, porque son linaje de los benditos de Jehová. ¿Dónde está el linaje de los benditos de Jehová? Y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé. Y mientras aún hablan, yo habré. Mira la clase de relación que vamos a tener en el milenio ¿con quién? Con Cristo Jesús, con Dios. Es bien importante que nosotros sepamos cuán bendecidos van a ser los que queden aquí con vida y también nosotros. Amén. ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están despiertos? No se me duermen, que es importante esto. Así que también nosotros veremos en el milenio el cumplimiento de dos pactos que aún están incompletos. Uno de ellos es el pacto davídico y otro de ellos es el pacto mesiánico. Y quiero que ustedes presten atención porque se nos va a hablar de quiénes son los que van a estar dirigiendo la nación de ¿qué? De Israel. ¿Dónde vamos a vivir todos cuando sea el milenio? ¿Dónde vamos a bajar todos los que estábamos con Cristo en el cielo para estar con Cristo? En el área geográfica de Israel. ¿Lo sabían? Si no, mira, ahora lo saben. Mire qué interesante. Dice la palabra, y vamos a 2 de Samuel. Hay unos pactos que aún no se han ¿qué? Cumplido. En 2 de Samuel vemos una profecía de Natán. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. ¿A quién esta profecía? O este pacto con David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe. ¿Para fueses qué? Príncipe. No se olvide esa palabra. Sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces, ¿cuándo se dañó todo? Cuando empezaron a reinar, ¿quiénes? Cuando empezó el asunto de bueno, no había mucha democracia para ese entonces todavía. Era monarquía, pero de allí hemos ido progresando hasta tener ahora en algunas partes lo que sería la democracia. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esa parte ya está ¿qué? Cumplida. Levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de ¿quién? De Saúl, al cual quité delante de ti. Y será, ojo, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eterna. Pero David se murió. Y después se murió Salomón, ¿verdad que sí? Así que esto de trono eterno en el pacto davídico aún no se ha ¿qué? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán. ¿A quién? A David. Esto es lo que se conoce como el pacto davídico. Luego, a pesar de que ya David no está ni sus descendientes más próximos,
Viene lo que sería el pacto mesiánico. Mire y preste atención, en Lucas 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para... Y su reino no tendrá. Pero Jesús tuvo que morir. Físicamente hablando, tuvo que ¿qué? Que morir. Y aunque está reinando y reinará para siempre, no es en el plano físico, sino en el plano espiritual. Y ya hemos hablado de esto y lo hemos explicado. Así que la palabra nos está diciendo claramente que de estos dos pactos siguen vigentes. ¿Estos dos pactos siguen cómo? Vigentes. Mire lo que dice Ezequiel 37, ojalá me estén pudiendo entender todo. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Check. Ya eso sé qué. Se cumplió. Por muchos años la nación de Israel fue dispersada desde que Nabucodonosor los llevó en exilio babilónico en el año 605 a.C. Estuvieron dispersos hasta que finalmente el 14 de mayo de 1948 a Israel o al pueblo de Israel se le da la oportunidad de volver a su ¿qué? A su tierra y de ser nación nuevamente. Después de todo ese tiempo se cumple la palabra, pero aún no han sido redimidos espiritualmente. Se les ha reconocido la ciudadanía a nivel natural, pero aún falta el proceso de esa validación de la ciudadanía ¿qué? Espiritual. Ya lo hemos hablado también como parte de los estudios. Mire lo que dice y continúa. Ni se contaminarán, perdón, me quedé acá. Y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel. Y un rey, ¿cuántos? Un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Las únicas dos naciones y divididos, aunque también sabemos que en el mundo natural fue dividido Judá de Jerusalén y esos otro proceso. Aquí nos está hablando de que ahora mismo las dos divisiones que hay en la Biblia son los israelitas, la iglesia y los que son de qué? Del mundo, o los impíos, o los que van a quedar en el juicio. Así que a los dos reinos que se refiere aquí es a Israel y a quién? Y a la iglesia. Ya no vamos a hacer más dos aparte, sino que vamos a ser gobernados por un solo qué. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Perdón. Y los limpiaré. ¿Cuántos levantan la mano al cielo? Porque Dios salva y Dios limpia. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre todos ellos. Y todos ellos tendrán un solo. Preste atención. David será el rey. Y tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Está hablando del tiempo milenial, del reinado milenial. ¿Quién va a reinar en esos 1000 años sobre la tierra de Israel y sobre la iglesia? Díganlo, David. Recuerde que ya vamos a estar en el cielo y allá estamos todos juntos resucitados. Los que ya se fueron, allá van a estar como. Ustedes están como dormidos hoy. ¿Estamos vivos o no estamos vivos? Así que David será el rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo
pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Dónde vamos a habitar todos? En Israel, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, volvemos, ahora dice, ¿será qué? El príncipe. Cuando vimos el pacto davídico, la palabra que usó fue príncipe. Dice, será príncipe de ellos para siempre. Será con ellos y los estableceré y los haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos en mi tabernáculo. ¿Dónde va a estar Dios en el reino milenial? ¿Dónde va a estar Dios en el reino milenial? En su tabernáculo va a estar con nosotros, en medio de nosotros. Y dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Es la parte que no se ha cumplido. Y si usted puede ir y hacer todos los estudios que quiera, que usted va a ver que se refiere al cumplimiento luego del reino, durante el reino milenial o luego de la tercera guerra mundial. Mire lo que dice Jeremías. Y ya termino con esto para hacer la Santa Cena. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿De cuáles días? De los días de la gran tribulación, de la ira, de la guerra. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿Dónde va a estar la ley de Dios? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. No va a haber pastores, no van a haber maestros de la palabra, no va a haber un solo pastor, Jesús. Mire lo que dice, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos, mire, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué gloriosa la palabra. Tendremos un rey que va a estar liderando durante esos 1000 años, es David. Van a conocer a David, vamos a conocer a David. Eso es una maravilla lo que nos está diciendo. Habrá un solo pastor. ¿Qué va a ser quién? Jesús, el verdadero pastor. Nadie va a tener que enseñar a nadie de Cristo porque todos vamos a tener una relación directa con ¿quién? Qué glorioso, qué maravillosa es la palabra. Qué maravillosa es la palabra. Ya la próxima semana, para entonces terminar y poder tomar la Santa Cena, hablamos un poquito más de cómo va a estar, cómo vamos a funcionar en el reino milenial y cómo va a estar el mundo, ¿verdad? La naturaleza y todas las cosas que van a estar cambiadas. Es como una imagen de cómo hubiera sido el mundo si Adán y Eva no hubieran ¿qué? Algo parecido. Ustedes me miran con cara así de, ella sabrá lo que está diciendo. Pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. No se olvide de que allá vamos a estar vivos todos. Porque no es lo mismo, de momento me miran y dice David, el pastor David, el que mató a Goliat. No va a resucitar David, vas a resucitar tú y yo. Todos vamos a ser resucitados, todos los que han servido a Cristo van a ser ¿qué? Resucitados. Y en esa primera resurrección de todos los que ya han estado muertos antes de Cristo, les dije, se va a llevar a cabo antes del inicio del reino ¿qué? Milenial. Ya la próxima resurrección va a ser la del juicio ante el trono blanco, lo vamos a ver más adelante. Vamos a permitir al pastor que